Ya. Estamos grabando, grabando, grabando. Perfecto. Ya. Estimados, como les decía hace un rato, y lo repito para que quede en para que quede en la grabación, hoy día vamos a repasar lo que nos faltó de investigación. Voy a ver algunos puntos anteriores y me meteré de lleno con los tipos de textos investigativos. Esa es como la meta de hoy día. Si nos queda tiempo de antemano, voy a comenzar a ver lo de ensayo, pero lo que sí o sí les voy a dar hoy día es la tarea sobre ensayo. ¿Ok? Y como les dije, las tareas que vienen ahora vamos haciendo partes del ensayo para que vayan avanzando un poquito y conectándose y vayamos como a un ritmo parecido. Lo que me decía mi hermano Hernández, que van a tener que hacer un ensayo en otra asignatura, puede ser perfectamente compatible, de hecho, si nos cuadran los tipos de casos, pero a lo menos le va a servir como un ejercicio, cosa que va a servir. Como les comenté la vez pasada, a mí no me molesta que ocupen temas de otras asignaturas para hacer el ensayo, todo lo contrario, para mí eso, o sea, para ustedes es un poco de ahorro de tiempo y considerando cómo está el asunto ahora, creo que es súper válido. Se interconecta todo y eso para mí es mucho mejor. Ustedes ganan en ese proceso. Déjame cerrar un poco la ventana que aparecen algunos amigos artistas urbanos a esta hora. Ya, vamos a compartir entonces, déjame ver si este es el PT correcto. No, este no es el correcto, había anterior. Déjame un momentito. Ya, este sí era el correcto. Vamos a compartir. Ya, ahí estamos. Ya, este lo vi la semana pasada, o sea, lo vimos casi entero, así que algunas cosas las voy a repasar brevemente para que nos conectemos con lo mismo. Y después nos iremos de lleno con los tipos de textos investigativos. Ya, perfecto, acá estamos. Perfecto, me saltó esto. Clase número 4 que tiene que ver con la introducción a los métodos de investigación. Ya todo lo que fueron las clases anteriores, que se consideraría una unidad uno, tuvo relación con qué? Con recordar ciertas normas gramaticales, recordar ciertos tipos de texto. ¿Ok? Ahora nos iremos de lleno con el tema investigativo. Como les dije la vez pasada, este mono se los voy a repetir hasta el cansancio porque va a ser clave, que tiene que ver elementos previos que usted debe considerar antes de siquiera realizar el trabajo escrito. Tema, objetivos y el lector quien va a leer final de cuentas su trabajo. Eh, Cada uno de estos varía según diferentes factores, como lo dijimos en esa ocasión, porque aunque sea un tema similar, no necesariamente va a ser el mismo objetivo o propósito, ni necesariamente va a estar enfocado en el mismo tipo de lector. Y son esas pequeñas diferencias las que hacen que un texto sea mucho más acorde a lo que queremos y sea mucho más atingente. ¿Ok? Para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio, que este fue que quedó pendiente la semana pasada. Lo vamos a hacer 5 minutos cortitos, menos, pero considerando estos tres puntos, ¿ya? Va a considerar estos tres puntos. Tema, propósito o objetivo y lector. Va a crear 5 temas para posibles investigaciones, considerando diferentes propósitos y lectores. Va a ser enunciado solamente, no creo que va a ser en 5 minutos 5 temas, olvide, explotamos. Pero que cree 5 enunciados, considerando diferentes temas, diferentes objetivos y diferentes tipos de lectores. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo voy a decir... Eh, cómo entender el contexto cultural de las parábolas de Jesús para gente de la iglesia evangélica, por decir algo, es algo muy general. La idea es que rápidamente definamos 5 posibles temas considerando lectores o no. O sea, considerando lectores, tema y propósito. Es un solamente enunciado, no quiero desarrollo nada. ¿Ya? Al tiro rápidamente, 5 temitas, lo que alcancemos en 3, 4 minutos, no más. Si no alcanzan los 5, no importa, más que nada para que vayamos imponiendo algunas ideas. No sé, quién se agregó recién, no me di ni cuenta. Mi hermana Grisela, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Hermanos también. No, sí, se entiende, a todos el saludo.
Buenas noches, mi hermana Elena. Buenas noches, hermano Patricio. Eh, eh, Disculpe el horario. no se preocupe si se entiende que algunos por el trabajo están o por responsabilidad están un poco tarde. Hermana Elena, mire, lo que alcanza en el tiempo, estamos haciendo un pequeño ejercicio, tiene algo muy sencillo: crear e inventar 5 posibles temas de investigación, el enunciado. ¿De qué sería un tema interesante para investigar? ¿Ya? Lo que alcance en el tiempo, si no alcanza los 5, no se preocupe. Ya, 2 minutos. Recuerden que solamente el enunciado, no quiero el desarrollo, explicación, no, solamente el enunciado. Voy al chat un momento. Ya, tranquilo, Sergio, no se preocupe. De hecho, maneje. No, no se preocupe de la clase, maneje. Maneje bien. No hay problema, esto es un ejercicio rápido. Ya, vamos terminando los que tenemos solamente. Si no alcanzamos los 5, no se preocupe. Es más que nada, como les decía, para introducir un poquito, o más que introducir, porque esto lo vimos, pero para reforzar algunas ideas. Ok, rápidamente, el que veo, mi hermano Hernán, que lo veo arribita. Ya, profesor, ya, alcancé a hacer 4. No importa, los 3. que tenga, tranquilo. Ya, primero, la santidad en la iglesia actual. Tema, consagración, Ya, dirigido a los líderes. perfecto. Segundo, Ya, crecimiento de la iglesia. eh, el propósito de saber dónde fallamos, dirigido a los pastores. Tercero, el Mesías. El propósito, evangelismo, dirigido a los no creyentes. Y estaba terminando el cuarto con la falta de madurez ya. para hacia los, en realidad con relación al tema ¿por qué no crecemos? Hacia los jóvenes, era un poquito después. Eso alcancé a terminar. Perfecto, súper. Ya, pero se entiende súper bien. Miren, si es posible, este ejercicio guárdenlo, porque cuando veamos el tema de cómo hacer objetivo o propósito, vamos a repasar sobre algunas cosas que hay que corregir, pero no las voy a corregir por ahora porque no tenemos la base. Pero se entiende súper bien y queda claro. Mi hermano Eduardo, que es el siguiente que veo en orden. Ya, bueno, yo alcancé a plantear los temas. Perfecto, ¿ya? ¿sí? Entonces, después el propósito y el lector a dónde va. Primero, la revelación del mensaje. ¿Para Ya. quién? Para los elegidos. Ya, perfecto. ¿Ya? Para los elegidos en este caso serían los apóstoles, porque ellos recibieron la revelación, ¿ya? Y para ser aplicados, ¿ya? El segundo, el secreto de las parábolas, ¿ya? ¿A quién está dirigida? Obviamente solamente para los elegidos, o sea, es casi lo mismo con la anterior, ¿ya? Uh-huh. Como tercer tema, Jesús y las parábolas, ¿ya? El cuarto tema, los discípulos no entienden el mensaje de Jesús. Ahí va la explicación, ¿no es cierto? Y para aplicar a los tiempos también de hoy en día. Y como último y como quinto tema, interpretación de las parábolas al tiempo actual. Digamos, ahí englobo eso, el tema, propósito, el lector, digamos, ahí lo desgloso en cada uno de esos Sí, 5 puntos. perfecto, se entiende, súper. Ya, ahí con algunas Eso. variantes al caso de mi hermano Hernán, pero mantienen la idea de dividir tanto el tema como el posible lector. Mi hermana Grisela, por favor. Profesor, yo lo hice en la parte secular, no lo hice... Ningún problema, dele nomás. Yo no especifiqué, así que tranquila. yo no especifiqué, relájese. Ya, lo más mundana.
Ya, KPI. Propósito, eficiencia y productividad. Objetivo, mejorar la eficiencia y la productividad. Ahí Ya. tenía que haber puesto otra cosa, pero bueno. No, pero de hecho que sí, se entiende. Súper bien. Ya. Balance. Propósito, utilidades y pérdida. Objetivo, las proyecciones de la empresa. Ya. Después puso, no sé, puse test COVID. Está bien, estamos. No, COVID. Realizar test a los trabajadores en lo que es propósito y objetivo, controlar la enfermedad. Perfecto. Hice súper. 3 nomás. Ningún problema. Mi hermana Grisela, claro, se fue por lo secular, pero no hay problema. Porque de hecho, el principio, más allá de que hay diferentes nombres, normalmente se le llama objetivo a esto y no propósito. Me acomodé el manual que estamos trabajando, pero esto secularmente se le llama el objetivo. Pero también se aplica el mismo principio. Cuando uno hace investigaciones seculares, se mantiene la misma base. Entonces no hay problema. Y sí, no especifiqué. Así que lo tomo también como mi falta. Pastor Zacarías. Hermano Patricio, Mi pastor. yo acuso recibo de la clase, pero andaba como en la luna, entendí mal, hice 5 enunciados. Ya, deme lo que tenga. Vamos a ver cómo armamos eso, tranquilo. Eh, Deme el primero, para el tomar con el primer primero. enunciado que tengo es la pandemia. Ya, ok. Ya, perfecto. Mire, tomemos eso como ejemplo. Mire, vamos a usar el ejercicio del pastor Zacarías para ver esto. Ya. El otro tema ¿Ya? es el infierno, Ok. la salvación, Ya. la vida eterna y la fe. Perfecto. Pastor Zacarías, elija uno de esos 5. La salvación. Ya, perfecto. Para que se entienda, aprovechando que el pastor tomó solamente el tema, para que se entienda la diferencia. Si yo tomo como tema la salvación, o sea, el punto que está acá arriba que estoy marcando con la flecha, tema. Ese tema puede tener diferentes tipos de objetivos o propósitos. Yo puedo hacer un análisis doctrinal según los evangelios sobre lo que es la salvación. Puedo hacer ese mismo análisis basado en el Antiguo Testamento, que es un objetivo distinto. Puedo comparar la idea de la salvación desde la visión cristiana versus la visión de otras religiones, por ejemplo, y es un propósito totalmente distinto. Puedo hacer una revisión bibliográfica de qué dicen los teólogos más reconocidos sobre la salvación y hacer un tipo de investigación más bien de recopilación de datos. Puedo hacer una investigación respecto a la salvación en función de si se pierde o no se pierde. Volvemos con un debate intenso. Se dan cuenta que de un tema pueden salir diferentes objetivos. Y la investigación no va a ser la misma en 1, 2, o 3, o el cuarto o el quinto caso, porque nuestro objetivo es totalmente distinto. E incluso ese mismo objetivo va a cambiar según el tipo de lector, porque yo no voy a escribir de la misma forma si quiero que un niño entienda la salvación, si quiero que un hermano, entre comillas, nuevo o inmaduro en la fe lo entienda, versus si quiero meterme a las patas de los caballos en la doctrina dura. Todos esos elementos uno considera a la hora de escribir y les da sutilezas en el lenguaje, sutilezas en la estructura del trabajo y hasta qué punto usted va a llegar en la explicación. Por eso es importante definir esto previo, porque le va a dar una guía mucho más clara hacia qué tiene que apuntar su texto. Y me falta mi hermana Elena. Lo que haya alcanzado, hermana, si es que alcanzó a hacer algo. No sé si como yo lo estoy mirando, pero Tranquila. lo voy a leer, hice solamente una, Ya, perfecto. y me estoy quebrando la cabeza con esa una, Tranquila. porque no sé cómo expresarla, pero le puse como título La mujer en la iglesia. Perfecto, ya, sube buen tema, ok. El tema, mujer en el liderazgo político. Ya, un segundo tema, súper. Y el lector, mujeres profesionales.
Ya, entonces, mire, fíjense, tenemos tres tipos de enfoque. Ahora, eso pueden ser tres temas distintos. Puede ser, Yo había puesto en uno solo, porque claro, no. a eso voy a llegar. O puede ser que es lo que mi hermana plantea sean subdivisiones de un mismo tema. No sé, yo, por ejemplo, por jugar, podría poner el rol del Ministerio de la Mujer. Y ahí podría aclarar, la mujer en la iglesia, la mujer en la política, la mujer en el hogar, la mujer, no sé, en el pastorado, por poner algo. Entonces, claro, una vez es cuando realiza o genera investigaciones, hace esta lluvia de ideas que ustedes están haciendo un poquito ahora, viendo temas que me interesan, posibilidades, y digo, ¿cuál es el hilo conductor de esto? ¿Qué los une? Por ejemplo, en el caso de mi hermana Elena, hay un concepto que los une que es mujer, es lo más fácil de entender. Y si quisiera tomar todos esos temas con un hilo conductor, puedo ir generando un tema general que los una, como el que les propuse, la mujer en el ministerio. Podrían ser otros, pero sirve como una idea. Y así pasa con muchos de los temas que ustedes generaron. Súper bien. Ya se dan cuenta, aunque sea en un rato corto, ya van saliendo posibles temas de interés para cada uno. Ahora, esto lo había visto la vez pasada, así que voy a ir un poquito más rápido. En esta clase iniciábamos hablando de algunos errores que deben evitarse al escribir, no sermonear, que no se debe ser demasiado verboso o difuso y debe evitarse la crítica. Cuando hablábamos de eso, declarábamos que un artículo de investigación no es en sí un sermón ni un estudio bíblico, porque ese es otro tipo de texto. Y a pesar de que sea un artículo, obviamente evangelístico, con un sentido cristiano, es un artículo de investigación. O sea, debe buscar presentar información, datos e hipótesis sobre un hecho, independiente de que hay momentos donde uno puede incorporar opinión personal y donde uno puede incorporar una perspectiva sobre un tema. Pero el eje principal, nuevamente, es investigación. En segundo, ¿verdad que este no arreglé? Bueno, en resumen, decía que no hay que ser demasiado verboso y difuso, escritura clara, precisa, concisa, que es una clave y un desafío que debe lograrse. No importa que sea hecho en pocas palabras, pero que se entienda, que sea claro. Y quitarnos ese miedo de que son pocas páginas. No, a veces un texto de pocas páginas bien explicado es mucho mejor que páginas y páginas de labia que no llega a ningún lado. Por eso es que veíamos las clases anteriores, perdón, la importancia de los párrafos, los puntos, cómo separar ideas, porque esa es la base para entender esto. Y por último, que debe evitarse la crítica, en el sentido de que especialmente en textos eclesiásticos, y aquí me meto más en un tema más de iglesia, a pesar de que hay textos que apuntan a la crítica de ciertos temas, ¿ya? Ojalá que el escritor bíblico, más que dedicarse a la pelea en temas chicos, sea capaz de ver las cosas desde una perspectiva bíblica. ¿Ok? Van a haber diferencias, obviamente van a haber diferencias en muchos puntos, pero que ese espíritu de armonía y de enseñanza esté presente, que es lo que a veces nos falta cuando nos ponemos en modo pelea, que encontramos que todo está mal, encontramos que todo hay que borrarlo. Cuando generamos un artículo, especialmente en la línea eclesiástica, tiene que ser un artículo, ojalá, de edificación. Y si es que hay que hacer crítica o reprensión de un tema, hacerlo de la perspectiva bíblica constructiva y que nos lleve a la misericordia, que nos lleve a acercarnos al Señor más que alejarnos. Entonces, ese es un enfoque que igual no hay que olvidar. Y ahí un poco volvíamos a este punto que ya hemos hablado, escritos más bien positivos, como lo hacen los profetas, que te muestran la llaga, el problema, pero también te muestran la salida. Acá es lo mismo. Impartir fe, esperanza, básicamente un escrito que aunque presente crítica siempre apunta en esa dirección positiva. Eh, algunos elementos generales que uno considera en un trabajo impreso por lo menos, un tamaño de papel estándar, que le decía yo que normalmente es el A4 para este tipo de investigaciones, una sola cara, el tema de los espaciados que uno lo ve en cómo se define el trabajo, sangría, numeración de páginas, etcétera, etcétera. El tema de las copias, guardo las copias del trabajo, que después se borran, desaparecen. Para el ensayo no voy a exigir todas estas cosas, pero ya para la monografía, el trabajo más grande, voy a irles dando esto mucho más pauteado. El espaciado, las sangrías, todo para que sea lo más estandarizado que ustedes puedan. Como les dije a principios de año, ya que hay que incluir más elementos, no voy a hacer una monografía más allá de 10 o 11 páginas, ese va a ser el tope.
Antes eran más pesadas, entonces bajamos también para que, considerando el contexto del año, porque también hay una unidad de comunicación oral y quiero que lleguemos tranquilos hasta ese momento. Así que más o menos para que visualice 10 páginas de trabajo en la monografía, que el siguiente trabajo que viene, ensayo y después monografía. Bueno, ahí hemos hablado de algunas faltas comunes que tienen que ver con el uso de ciertos verbos, el tema de la opinión personal cuando no correspondía, las referencias al lector a menos que sea algo, un tema muy específico, que más revisamos el tema del uso del verbo gerundio, etc. Y después de eso nos metimos ya derechamente con lo que es la investigación. Hay muchas cosas que las vi la semana pasada, así que, insisto, voy a ir preciso con esto. Básicamente la idea de investigar tiene que ver desde su origen etimológico con la idea de seguir la huella, hacer un rastreo de algo, adquirir o indagar, como también se le llama. Llevado a un contexto más moderno, decíamos que la investigación es un sistema metodológico ordenado, refinado para pensar. O sea, voy generando conocimiento desde una estructura más o menos clara, lógica. El método científico después se aplica como algo mucho más elaborado de esto. La investigación nuevamente utiliza toda una serie de herramientas y metodologías para lograr esto. Una manera estructurada y madura de pensar y abordar un tema. La investigación, como dice en el segundo párrafo, es en cierto modo un método para alcanzar un fin. Obviamente quiero obtener una respuesta, ratificar una tesis o refutarla. De hecho, quiero comprobar que esto no es así. Y es básicamente un método para descubrir aspectos desconocidos de un área del conocimiento, de algo que no sabemos. Lo que pasa en Marte, por ejemplo, ahora, que toda la experimentación que están haciendo con los que mandaron, el rover, todas las cosas que tienen ahí ahora, son para obtener datos para generar respuestas o hipótesis científicas. O se están siguiendo un método ordenado para obtener datos que puedan servir o no para un proceso investigativo. Seguimos con la misma idea, hacer diligencias para descubrir algo, nuevamente encontrar algo que está perdido. Algo que relevante acá, no, esto lo vimos. Ya, aquí en el último párrafo me interesa reforzar algo. En los campos de la ciencia y de las humanidades, investigar es realizar metódicamente ciertos trabajos con el fin de esclarecer una verdad o descubrirla. En la parte de humanidades es un poquito distinto el tema porque no es una ciencia dura. O sea, yo en el método científico, en una ciencia más bien tipo química, etcétera, yo voy a lograr un resultado y tiene que ser exacto. O sea, mi investigación y mi experimentación tiene que lograr un dato duro, una medida, un número, un elemento, algo. Sin embargo, cuando hablamos del área más humanística, que va a ser un poco lo que nos va a competir en este curso, nos encontramos con otra realidad. Nos encontramos con la realidad que hay datos que son blandos, o sea, que tienen diferentes tipos de interpretaciones, que tienen diferentes tipos de visiones. Un área que muchas veces es gris. Cuando fue el sábado pasado, tuve una clase muy divertida de cultura del Antiguo Nuevo Testamento. Yo me reía porque el pobre Axel, que era su primera clase, él es geólogo, muchos lo conocen, colapsaba. Y cuento que esto es divertido, no tiene nada de misterioso, lo habló en clase. Colapsaba porque en su mundo, y está bien porque es su pega, todo es objetivo. Y cuando uno estudia algo como la cultura, es todo menos objetividad, es todo entrelazado. Entonces el pobre colapsaba porque no encontraba el punto medio. Entonces, en humanidades, claro, tiene ese matiz de que encontrar una objetividad es prácticamente imposible porque hay diferentes puntos de vista para abordar una temática. Obviamente uno como cristiano tiene la base clara de que hay una verdad mayor, que es la Biblia y en la palabra, ya que es el mandato de Dios, como una verdad mayor. Pero incluso a la hora de hacer investigación o hacer interpretación bíblica, nos encontramos con que hay diferentes maneras de analizar un texto. Y eso nos ha llevado a debates históricos respecto a cómo fulano o perengano interpretó dicho texto. Entonces, esas dificultades las encontramos siempre en una parte humanística. Avanzo un poquito, que esto lo digo como les dije, no quiero repetir demasiado.
También la investigación tiene que ver con encontrar las veces que se repite un hecho. Vuelvo a la parte bíblica. ¿Cuántas veces se habla de la salvación en la Biblia? Y una investigación puede tener relación con encontrar todas las veces que se habla de un tema en la escritura, por decir algo. O los avivamientos en la historia de la humanidad moderna. ¿Cuántos avivamientos han habido? Y también me puede llevar la investigación a descubrir esa cantidad de eventos. ¿Qué más? También la investigación tiene que ver con examinar las hipótesis obtenidas por la observación. Aunque esto es más bien científico, pero hay que mencionarlo. Lo que pasaba con Cristóbal Colón cuando se creía que la Tierra era plana. La gente hasta ese punto, la mayoría de los científicos tenían bajo ciertas observaciones una hipótesis. Y a pesar de que se intentó refutar antes de Colón, pero nunca hubo el peso o la fuerza para refutarlo. Entonces, cuando uno investiga, genera hipótesis para comprobar o refutar otras. Por eso es que menciona acá algunos ejemplos que son interesantes. Averiguar el número de veces que se presenta un fenómeno. ¿Ya? A ver, voy a poner un ejemplo de un refrán que me dice mi papá. Él me dice, cuando algo pasa una vez es un evento. Cuando algo pasa 2 veces es una coincidencia. Cuando algo pasa 3 veces es un patrón. Entonces, también la investigación tiene que ver en cuando hay eventos que son patrones. Cuando algo se repite tanto que tiene que haber una explicación para entender ese fenómeno. También la investigación te ayuda a eso, a encontrar por qué se repite algo. Bueno, también tiene que ver con explorar en forma exhaustiva una del conocimiento, o sea, meterse mucho de lleno, como les decía la semana pasada, en un tema, investigar mucho en lo más profundo sobre la cosa, ser experto en una temática. Y también, como les ponía acá, que es el caso de la revisión bibliográfica, también la investigación puede tener que ver con hacer una revisión, básicamente de autores sobre que han escrito o hablado de ciertas temáticas. Que es una recopilación de los mejores escritores sobre dicha área, o los mejores libros sobre dicha área. Comparaciones, deducciones, etc. Y aquí me voy a poner a redundar, pero cuando uno habla de investigación, terminas hablando de esta forma de pensar, que me ayuda a encontrar respuestas, que me ayuda a encontrar explicaciones a ciertos temas, o a entenderlos. Y por eso es que una persona que investiga es muy potente lo que hace, porque tiene que ponerse en todas las posibilidades, en todas las aristas, y es un tema súper entretenido. Cuando uno le agarra el chiste, es muy entretenido. La respuesta, o el para qué investigar, tiene que ver con el conocimiento. El investigador busca saber. Una vez que el hombre se adueña de un conocimiento, generalmente lo aplica. Si manejo algo a la perfección, lo voy a ir ocupando en mi día a día. Vamos al computador. Cuando uno aprende a manejar el computador bien, lo usa para todo después. Y uno no se da ni cuenta, pero lo comienza a hacer algo de su día a día. Por ejemplo, las personas que no son, ¿cómo se le llama? Nativos digitales y que originalmente no sabían usar teléfonos, pero ahora los están usando, porque tuvieron que aprender para acomodarse a los tiempos. Y se van manejando cada vez más. O sea, ese conocimiento lo van ocupando en diferentes áreas de la vida. Todo esto que hemos visto nos ayuda como seres humanos, o nos debería ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, a tener un mejor conocimiento de algo, un beneficio personal, en el sentido de que manejo áreas que antes no manejaba y eso me puede servir para enfrentar mejor el futuro. ¿Aló? No, pero eso Ah, perdón, hay un micrófono abierto. Cuidado con los micrófonos abiertos, por favor. No me escucharon. te dejamos para que... Ya ahí silenciaron a mi hermana ahí, claro que se me había ido. Entonces, todo ese sistema de pensamiento ordenado para descubrir... Perdón, profesor. No, Perdón tranquila. porque es que justo había llegado Leandro y mi esposo y tenía el micrófono abierto y tenía problemas con el celu. Ya, pero tranquila, ya lo no cierro. se preocupen. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, el principal objetivo de investigar tiene que ver con el saber.
quiero obtener conocimiento, quiero mejorar mi calidad de vida, quiero ganar habilidades nuevas, quiero aprender temas nuevos. Y eso a nivel bíblico lo aplica también. Cuando uno investiga en profundidad algo de la Biblia, es para profundizar conocimiento, es para meternos cada vez más, digámosle, en temas más elaborados. ¿Sí? ¿Perdón? Patricio, mira, justamente lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, sobre investigar, porque yo acá, como estoy en la 9ª región, y obviamente que soy del norte, veo, por ejemplo, mucho biomasa que se pierde. La poda de los Biomasa. árboles, ¿no es cierto? Y todo eso todo eso se va a un vertedero, ¿no es cierto? Y es tapado y no se utilizan. Todo el acerrín que se bota cuando la gente corta, todo el acerrín de los aserraderos pequeños, ¿no es cierto? Todo eso se va al botadero. Entonces yo empecé a mirar, dije ya, ¿qué hago? Hay plata que se está botando. Y empecé a investigar. Justamente esto, que me da el tema, el propósito y el lector. Entonces este tema yo lo estoy preparando ya. Estoy metido en eso, he leído, he investigado y estoy buscando más fuentes de financiamiento, y quiero partir con algo, una pequeña planta. Entonces, justamente se da este tema. El tema, por ejemplo, producir pellet y briquetas de madera. Ya. Propósito, descontaminar. ¿A quién? A la población. ¿Por qué? Porque ocurre acá en la 9ª región y toda la sur del sur, en la zona sur, ¿no es cierto? Hay mucha polución debido al uso de la leña con alto porcentaje de humedad. Y a diferencia que al trabajar en hacer la briqueta, ¿no es cierto? O el pellet, ¿no es cierto? Ya el porcentaje de humedad baja entre un 8 y un 12%. Ya. Entonces eso, al ser menor la cantidad de humedad, cuando se enciende, ¿no es cierto?, no se necesita una mayor fuente de calórica para disminuir esa humedad. Y esa gran cantidad de humedad que tiene la madera genera una mayor cantidad de humo. Si te das cuenta, o sea, lo que tú estás haciendo es lo que estoy haciendo en este momento yo con este tema. Totalmente. Entonces, para mí sería un tema plantearlo esto. No, total, dentro del no. ensayo. Ya, ahí vamos a ver Porque, cómo se puede acomodar, ok, ya. claro, o sea, es que depende del planteamiento que tú vayas Sí, a llevar. por eso mismo, depende de cómo se puede acomodar. Claro, Pero mire, pero vamos, ¿Mm? Lo pero más o escucho. menos, digamos, es lo que estoy haciendo yo. O sea, el tema, el propósito. ¿Cuál es el propósito? Descontaminar y reutilizar lo que se bota. O sea, es fuerte el tema, ¿ya? Es interesante. Más que nada es, quería, porque me ha tocado hacer lo que tú estás enseñando en este momento. Justamente, mira, y de hecho, para ir un paso más atrás, fíjese que mi hermano Eduardo mencionó algo cuando hacía su intervención. Una de las primeras cosas que mencionó, estoy acá en la 9ª región y me di cuenta de algo. Me di cuenta que hay un material que no se está aprovechando, que se está perdiendo, y comenzó a enumerar los casos de los aserraderos, entre otros. Esa primera pregunta que él se hizo es básicamente la chispa de una investigación, que es una duda que se fundamenta. El investigador es la persona que encuentra situaciones en su medio que requieren ser observadas, analizadas y muchas veces resueltas o explicadas. Esa pregunta que él se hizo, que es la que nos comenta, es la pregunta base para entender la investigación. Es lo básico. Que es la misma pregunta que usted se puede hacer en otras circunstancias. En un texto bíblico. ¿Por qué el Señor dice esto? ¿Por qué actúa de esta forma? No me cuadra, no, me siento que me falta algo. Y uno se pone a buscar en un diccionario, en un texto explicativo, con un comentario bíblico, le pregunta al pastor, a la pastora, los que saben más de idiomas irán al griego, irán al hebreo, a la versión más antigua que tengan, o sea, buscarán maneras para resolver esa pregunta. En el caso de una investigación como la que hace mi hermano Eduardo, que tiene más que ver con un tema medioambiental y un modelo de negocios, hermano Eduardo, le paso el dato, búsquese lo que es el modelo Canvas, que es maravilloso para hacer negocio. Paso el dato, yo lo ocupo de hecho cuando hago ejercicios de ese estilo. Se lo voy a poner en el chat porque ¿Modelo Canva? se lo escribo.
Ya. De hecho, hay un videíto en YouTube que es maravillosamente explicativo, que es un modelo de cómo, Canvas. que es un modelo de negocio, básicamente. Pero ese ya está más avanzado el proceso, que es cómo llevar la idea a o con elementos para considerar para llevar la idea a un negocio sustentable. Paso el dato. Cerrando. Perfecto. Gracias, Patricio. No, aprovechándose, hay que hacer esto. Sí, sí. Pero cuando trabajamos con FME vimos mucho de Canvas y de un modelo muy práctico, por lo menos para hacer un mapeo general de cómo hacer un negocio. Cierro paréntesis. Entonces, esa pregunta base de investigación tiene que ver con esta idea del conocimiento y de dudas que van surgiendo cuando uno va a encontrar un fenómeno. Y ahora, aquí hay un tema con la mente del investigador, voy a decirlo así. Hacer si esto creo que lo menciono un poquito más adelante. Ya, me sirve esto a explicar. Después voy a terminar la idea y explico esto ahora. La mente del investigador tiene que estar siempre en posa en contar explicación y a no cerrarse a un solo factor. Por ejemplo, voy a un tema de contingencia. Hace unas semanas atrás, en un portonazo muere un delincuente que fue el presunto asesino de una menor de edad unas semanas atrás, en otro asalto también, por medio de unos balazos. Pasa algo que es un fenómeno muy interesante, porque es un fenómeno muy intenso, con mucho dolor, porque nadie quiere ver a un niño morir, pero las reacciones con la muerte del delincuente fueron bien interesantes, porque por un lado se hablaba casi de la justicia divina, como el código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente, y otros intentaban irse al extremo de la explicación exclusivamente social, cuando ninguna de las dos explicaciones por sí sola soluciona el problema. Y ahí voy a la parte más bien de investigación humanista social. Un fenómeno tiene múltiples aristas del cual uno puede encontrar situaciones que lo generan, que lo mantienen o que hacen que se acabe un fenómeno. ¿Cuántas causas tiene lo que está pasando? Una crisis matrimonial tiene muchas causas, no es solamente una. Claro, puede ser que haya un evento que gatilló todo, que hizo que todo explotara, una infidelidad, por ejemplo. Pero antes de esa infidelidad hubieron un montón de eventos previos. Patricio, ¿Sí? disculpa que te interrumpa, ya que nombraste el caso del delincuente, etcétera. Uh-huh. También yo me pregunto, ¿no es cierto? ¿Existe un ministerio en este momento en el gobierno, un ministerio de contra la delincuencia, como prevención de la delincuencia? Ya, sí, el de la Martorell. Correcto. Pero ¿para qué está el ministerio cuando hay cualquier cantidad de delitos? Que no se están previniendo los delitos, sino que los delitos los investigan después que son ejecutados. O sea, se supone que si hay un ministerio de prevención del delito, no deben ocurrir ningún delito. Sí, tiene toda la razón. Y no me voy a poner político, voy a evitar ponerme político. No, pero, sí, entiendo su lógica. Claro. Es que hay una situación que se da mucho en el modelo latinoamericano de política. Miren, al tiro comentando, si uno habla de política, y al tiro del chat aparece. Que iba a decir, ay, se me fue del post-delito por Sergio ahí. Claro, Ministerio del Post-delito. Hay un tema con el modelo latinoamericano de hacer política, y eso no es solamente de Chile, es un tema en general de Latinoamérica, que tiene que ver con que no se entiende lo que es hacer prevención, ni lo que es invertir en prevención, y que no es un trabajo ni fácil, ni automático, y tampoco es popular, por lo cual eso siempre dificulta solucionar un problema, y aplicándolo al tema de investigación, hermanos amados. Y hablando del tema de delincuencia, cuando se da el argumento de que legalizar la marihuana va a disminuir el narcotráfico, y eso me lo han dicho, yo trabajaba en colegio, hay niños que me lo decían mucho, y yo le decía, ya, perfecto, apliquemos lógica investigativa, pensamiento sistemático, a eso me refiero, lógica de investigador. Perfecto. Supongamos que en Chile tienes 1 millón de traficantes, también, no mucho, 1 millón, ya. 300.000 traficantes. Suponte, 300.000, entre de todas las drogas legalizables. Voy a saltarme las cosas ya no legalizables. Supongamos que tenemos 300.000 traficantes.
que se dedican a eso. Es una profesión, básicamente. Ilegal, pero una profesión. Tiene distribuidores, traficantes menores, dealers, gente que paga soborno, abogados involucrados en la corrupción, lavado de dinero. Tiene una red completa que eso maneja. Ok. Haces legal la marihuana. ¿Qué pasa con esas 300.000 personas? ¿Van a ir con su currículum vitae a buscar pega en Luna? No, van a cambiar de rubro. Van a cambiar de rubro. O sea, no vas a sacar 300.000 delincuentes de las calles. Probablemente vas a cambiarle el rubro al 90% de ellos. Porque no estás atacando lo que genera el problema. Estás atacando el síntoma, que es la droga, no lo que está detrás. Obviamente que hacer un ataque al problema en sí, se entiende, pero no puede ser el único abordaje. Y es por eso que la investigación es tan importante. Cuando tú haces una buena investigación, sabes atacar bien el problema. Ejemplo corto aplicado en educación en Europa. En Europa también hace años atrás hubieron muchos casos de bullying graves, como los que tú ves, por ejemplo, en Latinoamérica. Acoso escolar, bullying. Al comienzo, en algunos países de Europa, los países, especialmente los escandinavos, los nórdicos, tenían modelos similares a los que nosotros aplicamos ahora. Hablamos de hace 20 años atrás, hacían lo que nosotros hacemos ahora. Y cuando se dieron cuenta que no estaba funcionando, se investiga y se cambia el modelo, porque la hipótesis no sirve. Mi investigación me decía que si yo castigo al abusador, se soluciona el problema. Pero con los datos no se solucionó, los casos aumentaron. Entonces la política es errada, la investigación es errada. ¿Qué hago? Reformulo mis datos. Hago otra hipótesis y aplico. Y lo que hacen muchos países europeos ahora es lo que, se me fue el nombre técnico del modelo, pero en palabras sencillas, ellos ya no trabajan ni con el abusador, o sea, trabajan en menor medida con el abusador y con el abusado. Están trabajando con los testigos del abuso. Tomaron al tercer actor que nadie lo tomaba, que es el testigo que ve un acoso, un bullying escolar, y en él trabajaron para que haya una denuncia efectiva, para que haya un apoyo a terceras personas. Y eso tú lo haces cuando en investigación eres capaz de encontrar las causas, las multicausas que generan una situación. Eso aplicable a la pobreza, eso aplicable a la delincuencia, eso aplicable a un trabajo, a por qué no se está produciendo bien en un trabajo, etcétera, etcétera. Esa es la importancia de la investigación. Porque si no pasa lo que dice mi hermano Eduardo y un poco lo que comentaba mi hermano Sergio en el chat, nos encontramos siempre con la situación de que estamos solucionando los problemas que dejamos, sino que no estamos buscando las causas y trabajando bajo la causa del problema. Cuando tú investigas, tú buscas meterte en las causas, buscas meterte en lo más íntimo de un problema para entender cuál es el origen y la génesis del mismo. Y ahí vuelvo al PowerPoint acá. Básicamente, voy a usar estos ejemplos acá. Los temas de investigación se proponen a los estudiantes con varios propósitos formativos que pueden ser señalados del modo que sigue. Se busca inculcar el hábito del método científico y del pensamiento analítico, que es este sistema de pensamiento, cómo yo pienso para solucionar un problema. Ahora, uno puede decirme, pero Patricio, estás hablando de temas para adultos, ¿cómo eso tú lo puedes aplicar a la comunidad en general? Se aplica totalmente. Cuando uno enseña un método de pensamiento más bien investigativo y científico, tú le enseñas a la gente a encontrar soluciones. Ejemplo práctico. No entiendo química. Soy nulo en química. Me va mal en química. Estudiante, enseñanza media. Estoy mal, me cuesta. Si yo soy un estudiante que no tiene desarrollado este tipo de pensamiento, me colapso, me pongo así. No hago la prueba, me bloqueo, me saco un 1. Copio. Pero cuando uno hace esto, abres diferentes posibilidades e hipótesis para resolver un problema. Y eso es lo que tú haces cuando enseñas un método de pensamiento así.
y ese mismo niño que se bloquea y dice, me voy a sacar un 1, tú le vas enseñando que encuentre otras soluciones. Le pregunto al profe después de clase. Si me va mal, buscaré compañeros que me ayuden. Si me va mal, voy a mover la mesita de la sala de clase y la voy a poner al lado de la mesa del profe, aunque me moleste, me caiga terrible el caballero. Pero me sirve para entender. Ya, si se me acaban esas opciones, buscaré algún profesor, algún tutor particular. Y si ya me quedo sin opciones, ya el que no tiene ética copia, pero se acaba el problema. Pero fíjate que encontramos por lo menos una gama de posibilidades antes de llegar a lo último. Entonces, el método científico de pensamiento sí sirve para el día a día. Sirve para que la gente no se cierre. Y eso es lo que uno hace como investigador, no cerrarse a una respuesta, sino que buscar por qué pasan estos fenómenos. Voy al caso que decía mi hermano Eduardo de la serrina, ya de este material que se desperdiciaba. ¿Por qué se desperdicia? Tal vez no hay conocimiento, tal vez hay una cultura que siempre ha sido así, que nunca se ha intentado innovar en el procedimiento, tal vez falta formación técnica y capacitación para el uso de ese material, tal vez falta investigación sobre el mismo tema, tal vez faltan recursos económicos que no se le están inyectando para que haya microempresas que trabajen en esa faceta, o tal vez simplemente a nadie se le ha ocurrido que ese material se puede usar. Entonces, encontrar toda esa gama de respuestas es lo que hace un investigador en diferentes áreas, obviamente. Se estimula la capacidad de integrar conocimientos humanísticos base de una auténtica cultura. Un buen investigador también tiene que ser capaz de integrar conocimientos, conectarlos. Mi hermana Elena hablaba de sus temas de investigación sobre la mujer. Para hacer una investigación sobre la mujer debo tener diferentes conocimientos o por lo menos ciertos conocimientos base. Obviamente la mujer, tal vez saber un poco de historia, tal vez saber un poco de Biblia, porque necesito saber ver a la mujer en el contexto bíblico. Tal vez necesito entender un poco de la historia de la mujer en la iglesia, cómo ha evolucionado. Tal vez un poco de antropología, tal vez un poco de sociología, tal vez un poco de cultura general chilena, para tener ciertos casos de dónde engancharme. Y de ahí generar explicaciones. Entonces también la investigación busca que yo integre elementos para que sea mucho más completo lo que yo entrego. Por último, se promueve el desarrollo de hábitos de pensamiento lógico y organización metódica de conocimiento, que esto que les decía más que nada para el caso de los más jóvenes, los niños y ustedes mismos. El ejercicio es cómo yo desgloso un tema de investigación. Nuevamente, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los elementos que han hecho que esta situación se mantenga. Es justamente ir un poco más allá en el pensamiento, pensar sobre lo que estoy pensando, lo que se llama metacognición. Yo pienso sobre lo que pienso. Llevo el análisis un pasito más allá. Un ejemplo muy eclesiástico. ¿Qué pasa que la escuela dominical no prende? Pueden haber nuevamente múltiples respuestas en eso. Vamos a ver un ejemplo. La escuela dominical de los niños no prende. Y motivamos a los niños, les hacemos videitos, los agasajamos, los invitamos en el culto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no llegan los niños. Y uno tiene que hacer para atrás el ejercicio. ¿Qué es lo que está pasando? El horario tal vez es muy tarde. Tal vez estamos en un horario que no conviene, que llegan los cabros muy cansados del colegio, el viernes. No la podemos hacer el viernes. Ya, no es el horario. ¿Será un tema con las temáticas? Tal vez son muy grandes para ellos, son poco interesantes. No, tal vez no va por ahí. Los maestros tal vez les falta especializarse un poco más en niños, porque hay que especializarse en niños. Tal vez son maestros muy de adultos, entonces no están acostumbrados a hacer clase a los niños. O no son muy didácticos, no tienen la chispa de repente para dar clases. Claro, y eso también se va trabajando y puliendo. Y profesor, y no solamente pasa con los niños, pasa con los adultos igual. Sí, no, obviamente, puse el ejemplo de los niños, pero se aplica a todo. Sí. Y por último, el factor más externo. ¿No? Se pone a veces la tosa a la clase. Totalmente. Mira, ahí tiene un punto mi hermana Clara que no conoce. Tal vez el tiempo. Tal vez son muy largas las clases, porque no sé, tenemos la clase de la escuela bíblica y después al rato tenemos cultos. ¿Se imaginan? 4 o 5 horas.
Entonces hay muchos factores, e incluso el factor más obvio que a veces se nos olvida, el problema no es de los niños, es de los papás, que no se levantaron para ir a la escuela dominical. Entonces hay un montón de factores que uno puede tomar para encontrar respuesta a eso. Eh, ese ejercicio o ese tipo de pensamiento es lo que uno busca promover. Y eso también se aplica totalmente a una persona que hace estudio de la Biblia. Porque tiene que llevar esa habilidad de pensamiento a lo que es la Biblia misma. Se busca independizar al estudiante de la sujeción al libro de texto o a los puntos de vista del profesor. En la medida de que tú vas generando un pensamiento más crítico, crítico en el buen sentido de la palabra, uno también va generando un pensamiento independiente. Claro, todavía en el caso de ustedes como adultos ya tienen un criterio formado y se entiende. Tal vez con los más jóvenes cuesta un poquito más esto, pero la investigación o el método de pensamiento científico te ayuda a ser también independiente de diferentes puntos de vista y a formar opinión sustentada, con fundamento. Y eso es lo otro. Yo puedo tener cualquier idiotez de opinión, pero sin ningún fundamento. Entonces acá lo que se busca es que las opiniones que tú generes sean con fundamento. Se ofrece una oportunidad para que el estudiante asimile o descubra un método personal de trabajo. Cuando vayamos viendo cómo hacemos el tema del ensayo, usted se dará cuenta de que hay ciertas metodologías que van a ser más cómodas para uno y no tan cómodas para otro. Y uno va a tener que ir jugando que la acomoda más, que la acomoda menos. Yo les voy a entregar la gama general de elementos, pero hay cosas que ustedes harán distintas como las hago yo, y eso en sí no es malo, porque uno va puliendo su método de trabajo. Hay gente que le gusta, antes de si quieres escribir en la investigación, lee todo primero. Antes siquiera de sentarse a investigar. Hay otros que hacen un boceto general primero y después se pueden leer más focalizado. Hay otros que ya se manejan tan bien con el tema de la lectura que van directamente a escribir bocetos generales y después los van corrigiendo y los van complementando con la parte bibliográfica. Y los tres métodos sirven. Y eso lo van a ir descubriendo y puliendo ustedes en el tiempo. Ya, ahí quedamos listos con esta que estaba pendiente. Preguntas, dudas, consultas hasta este punto, comentarios. En un momento se va este que está pasando. Sí, yo quería hacer un comentario con relación a la investigación, Sí. que en verdad es realmente importante y fundamental. Creo que mientras más investigamos, va a ser mucho mejor el ensayo o lo que podamos aplicarlo, independiente del tema que sea, porque si vemos el ejemplo del hermano Eduardo, ahí en la medida que él va investigando, va a ir creciendo y va a tener mucho más conocimiento, se le va a hacer mucho más fácil de poder desarrollar la idea y eso. Y yo creo que en cuanto al tema netamente del curso, nos va a ayudar mucho, mucho, mucho a ir investigando y tomando mayor conocimiento de las cosas. O sea, hay que tomar en serio el tema de la investigación en el sentido de profundizar más y hacernos preguntas como las que nos hacíamos cuando éramos niños: ¿por qué, cómo, cuándo, a qué hora? Y creo que eso Y de también hecho, tiene mucho que ver con eso. nos ayuda mucho. Muy, muy Mm. importante el tema de la investigación. Totalmente. Miren, yo estaba buscando material para hacer ejercicios y hay uno que tal vez lo vamos a trabajar la otra semana, tal vez, que lo estaba revisando. Bueno, es un canal de YouTube súper izquierdista, es súper zurdo, pero tocaba en un tema que es re interesante, clan de política. Y lo sigo porque hace tan como cápsulas bien interesantes sobre temas de contingencia. Será muy zurdo, pero para saberlo, me sirve para saber las cosas generales. Aparte que la tía explica súper bien, es muy cómodo de explicar. Y hoy día, miento no, hace como 3 días, subieron un video que es el que quiero ver si lo podemos utilizar, donde hacían un análisis de, bueno, de la perspectiva de ellos, le llaman la irrupción de los evangélicos en la política latinoamericana. Ya lo veía desde una perspectiva, obviamente, un sesgo muy marcado, bien respetuoso, pero muy marcado en el sesgo que tenían. Pero lo encontré interesante, que yo me hice la pregunta. O sea, oye, claro, po, y ningún, y por lo menos reconocido a nivel más latinoamericano, no he visto ningún investigador cristiano que hable de esto, porque es un hecho de que están apareciendo partidos derechamente evangélicos.
y es un fenómeno. Ahora, ¿qué está llevando a ese fenómeno? ¿Es un fenómeno que le sirve a la iglesia? ¿Es un fenómeno que puede traer consecuencias positivas o negativas al cuerpo de Cristo? Entonces, son elementos que a mi parecer, y tomando lo que dice el hermano Hernán, a la iglesia le hacen falta en general, nos hacen falta más investigadores. Porque también la iglesia tiene que ir ampliando, no su conocimiento de la Biblia, sí su conocimiento de la Biblia, pero también entendiendo qué es lo que está pasando alrededor, ya sea con temas teológicos, ya sea con temas sociales, ya sea con temas políticos, ya sea con temas hasta científicos, educación, y así podemos seguir enumerando y guiando cosas. Entonces, sí, y lo digo muy honestamente, creo que es ¿cómo se llama esto? Es un pendiente que tenemos como iglesia. Y es súper importante investigar. No solamente para algo puntual, sino hacer un ejercicio sistemático de lo que es investigación y lo necesario que es eso para nuestra iglesia. E investigación seria, no chacoteo, no hablar por hablar. Pero es un desafío, creo yo que es súper importante. Patricio, ¿Sí? está la película que van, no sé si 2 o la 3, Dios no muerto. ¿Qué gana la 3? Claro, entonces ahí se puede ver un tema de investigación, o sea, el alumno en contra del profesor que apostató de la fe, porque no tuvo respuesta de parte de Dios cuando él era joven, y 12 años, 13 años, su madre murió cuando él le pedía. Entonces, ahí se produce una investigación, pues, y yo creo que los que hemos visto la película, se está aplicando esto. Sí, totalmente. De hecho, mi parte favorita de esa película son los debates, por mucho. Tengo mis temas con la trama, pero por un tema de que me gusta el cine, pero los debates son preciosos. Los debates son preciosos, porque justamente hacen un ejercicio de metodología filosófica, que es muy interesante, y que hacen mucho de esto que decía mi hermano Hernán, el cómo, el cuándo, el por qué, y es un ejercicio de conexión de ideas súper interesante. Entonces, de hecho, sí, para el que no la ha visto, véala, y especialmente los debates, que a mí me encantan, creo que eso es lo mejor de la película, pero se aplica todo esto. Y así encontramos diferentes ejercicios en la palabra. Hay diferentes predicadores que uno puede ver en diferentes lugares que trabajan mucho con esto. Yo el otro día lo comentaba en otra clase. Hay un canal de YouTube que yo sigo, que este sí es cristiano, que después piensan que yo por tonteras, nada que ver, que es el de... el nombre de la película, Dios no está muerto. Dios no está muerto. No está muerto. Sí, son como 3 partes, creo. Yo he visto solamente la primera, la segunda no la vi, eso que no la vi. Sí, Vanem, en la tercera aparece. Están todos lo mismo. Y es un canal que a mí me gusta mucho, que juega mucho con el tema del análisis exegético, que se llama Rincón Apologético. Paso el dato al que le gusta YouTube, Rincón ¿Es Apologético. en YouTube? Sí. ¿En YouTube? Sí, YouTube. De hecho, es un argentino quien lo dirige. ¡Ay, qué bueno! Debe ser bueno. Ya, gracias, me animó. Pastor, ay, profe, me estoy dando ánimo sola. Ya, perfecto. Sí, no me doy ánimo. No, alguien tiene que darle. Pero, por ejemplo, él hace y creo que, bueno, hay más, pero de los más que más arrastra han tenido este último tiempo, y él hace justamente mucho ejercicio de pensamiento analítico, ya sea sobre noticias, sobre videos, sobre virales de YouTube, y ha tenido mucho arrastre, porque lo que hace el tipo luego de hacer análisis de temas, que muchas veces lo dicen youtubers famosos, pero de tendencia atea o de otra índole, ha sido muy divertido porque el argentino ha sacado buenos debates con los mismos youtubers en algunos casos. O sea, ha acarreado público de otros canales, de gente nada que ver. Que claro, habrá algunos que lo van a ir a molestar, otros que lo van a ir se van a ir a meter a insultar al debate, lo que sea, porque es común, pasa mucho en esa red social, pero también te arrastra gente.
Y no te la arrastra con un evangelio fácil, no te la arrastra con un evangelio de prosperidad, te lo arrastra con discusiones teológicas, po. Entonces, Sí, de hecho, es muy interesante lo que pasó el dato, es muy interesante lo que él hace. No te adelanta algún tema teológico tengamos diferencia, pero en general lo que hace ha sacado unos debates muy buenos. Hay uno que me gustó mucho, que dura como una hora y tanto, que trae al pastor Will Graham versus un teólogo católico, y hablan sobre la sola escritura. Y es maravilloso ese debate, porque tienen la postura católica del sola escritura versus la postura evangélica en un debate muy ordenado. Y les paso el dato. Si tienen tiempo, vale una horita, porque dura como una hora y algo, es un poquito largo. En ese mismo canal, el debate de sola escritura. Es muy bueno. Porque, por ejemplo, no me haya tocado ver un católico que lo expresara desde su teología también. Obviamente hay diferencia en lo que se cree, pero es muy ordenado la discusión y es muy entretenida. Cierro el paréntesis gigante. Ya, comenzamos entonces. Bueno, son las 9:05, avanzamos unos minutos para luego hacer pausa. Voy a tratar de terminar 10:05, no tan tarde, para darles a la que es clase, para explicar la tarea y vamos a terminar a una hora piolita. Ya, déjenme compartir la pantalla, se me olvidó compartir. Ya, perfecto. Clase número 5, esta no la tienen, así que se las voy a enviar al final de la jornada. Comunicación oral y escrita, para bachiller. Ya estamos en la clase número 5. Introducción a los métodos de investigación. Ya seguimos en la segunda unidad, como la empezamos en el Power 4, y específicamente este tiene relación con los tipos de texto. Ya ese es nuestro enfoque. Ya después de esta clase vamos a trabajar, o sea, viene directamente la clase de ensayo, meto de lleno ahí, y ahí vamos a dar la pauta, probablemente la otra semana, la pauta de su trabajo evaluado. ¿Ok? Entonces, para que se hagan la idea de que ya de la otra semana les va a tocar comenzar a armar oficialmente el tema del ensayo. La tarea que les daré hoy día es como la parte 1, es como para empezar a generar temas. Ya. Ya lo mostré recién el monito, pero seré muy catete, recordando tema, propósito u objetivo, como usted le quiere llamar, y el lector, que son elementos clave que tienen que ir considerados siempre a la hora que usted aborde un tema. Debe considerarse por la profundidad, por el enfoque, por las diferencias, etc. Ahora, relacionado con la investigación en la parte teológica, aquí me voy a meter un poquito en la parte de teología. Hay ciertos tipos de texto que son los más comunes en usar. Ya no son los únicos, pero son los más comunes. De hecho, el más común que uno va a encontrar en la parte de teología es el ensayo, el que ustedes van a hacer. Es el tipo de texto más común. Es un trabajo corto, que no supera las 10 páginas, que explora algún tema sin el rigor de la monografía de la investigación. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con rigor? El nivel de objetividad. Y muchas veces las fuentes de investigación, las fuentes bibliográficas, no son tan exigentes como una monografía o una tesis, donde te piden muchas fuentes. Acá normalmente el ensayo son fuentes más reducidas, que yo les pediré también a ustedes fuentes reducidas. También las opiniones de quienes escriben pueden predominar, pero todas las citas y alusiones, o sea, si usted habla en base a otra persona o hace alguna cita textual, se entiende que es la cita de otra persona más. La diferencia de la monografía es que el ensayo es un texto donde la opinión predomina, es una opinión fundamentada, eso sí. En su ensayo usted va a tener que fundamentar opinión. No puede decirme que esto es malo porque sí, ni esto es bueno porque no. Sino que tienen que esbozarse razones lógicas y desde el criterio que usted vaya a ocupar, razones que sirvan, que puedan dar una explicación a cierto tema, independiente de que su opinión esté marcada en el texto. De hecho, un buen ensayo tiene que dejar claro cuál es tu postura ante el tema. O sea, un buen ensayo no te va a dejar con la duda de, oye, ¿y esto es para aquí o para allá? ¿Esto es chicha o es limonada? No, pues te va a quedar claro cuál es la postura que tú tienes, perdón, ante cierto tema. Luego de eso... Independiente de que, profesor, independiente de que no se coincidan con quizás las posturas en este caso, del profesor. Totalmente. Ya, De hecho, el listo. ensayo que usted va a hacer no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo voy a evaluar si usted cumple con una postura clara, con argumentos lógicamente desarrollados.
y elementos de ortografía y construcción de texto general, pero usted puede tener una opinión distinta a la mía. O a los hermanos. Sí, de hecho, es muy probable que haya opiniones distintas, eso Sí. va a pasar. Sí, no hay problema con eso, para nada. De hecho, mientras Ya. se dé en marco de respeto, eso se puede conversar y discutir. Perfecto. Segundo tipo, el informe. También es un trabajo corto que, a diferencia del ensayo, es más bien un resumen de un tema. El típico informe de colegio, donde uno resumía la información sobre un tema grande en poquitas páginas. La diferencia, lo que uno tiene que tener en claro es que el resumen que a veces los niños hacen en el colegio está súper mal enfocado, porque es lo que se conoce como un copiar-pegar. No, un resumen debería ser con tus propias palabras, un cierre de ideas, un concretar ideas a lo más esencial de un texto. Entonces, a diferencia del ensayo, donde hay una opinión predominante, una opinión fundamentada, el informe es un resumen de lo que se habla de cierto tema, que también es muy común en la teología. Hay muchos textos que son resúmenes de la teología del apóstol Pablo, de la teología del apóstol Santiago, de lo que pasó en los evangelios, etc. No hay mucho elemento personal ahí, ni de postura, o de una investigación profunda, sino es un resumen de algo que ya está hecho. Luego nos vamos al sermón, que es un tipo de texto, ¿ya? Que obviamente ya estamos hablando de un texto de línea más protestante, católica, religiosa. Es un trabajo escrito que se prepara para ser presentado oralmente, tiene esa connotación. Es un discurso, es un speech, como le llaman los gringos. O sea, es un texto que tú vas a leer. Por ende, las entonaciones, el uso de las comas, los puntos, tiene que estar muy perfecto porque es un texto diseñado para leerse, en público en este caso. Aunque el sermón tiene elementos basados en la investigación, tiene un elemento que es fundamental, que es la persuasión. Un buen discurso es un discurso de persuasión. Suena feo decirlo de esa forma, pero usted cuando predica, los que han tenido la bendición de predicar, usted quiere que el que lo está escuchando tome su idea, tome lo que el Señor le ha hablado, tome ese texto y le quede algo. Y eso es de una u otra manera persuasión, obviamente no con un sentido maquiavélico, pero tú quieres convencer, en este caso, o exponer el mensaje del Señor, pero que la gente tome en consideración, perdón, y te escuche. Hay discursos muy importantes en la historia. Martin Luther King, que tiene uno de los más famosos. Hitler, que aunque suene paradójico, cuando uno busca los discursos de Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, son potentes. Y el tipo te da una clase de oratoria. Pero una clase. Porque también se entiende esto. Él no se paró a leer un texto. Él se paró a convencer a Alemania de su visión política. Y lo consiguió a kilómetros. Ahora, al igual como pasa con los textos de investigación anteriores, todo lo que son las referencias o citas tienen que ir definidas según corresponda. Las fuentes de la Biblia, por ejemplo, uno pone siempre el versículo, según Juan tanto, o sea, ya tienes una cita ahí. Último que explico antes de la pausa, la monografía, que es lo que ustedes van a tener que hacer como segundo trabajo. Ya, es un texto que en general puede ser corto o largo, según el problema. Problemas más profundos requieren un texto muchas veces más largo. Pero normalmente una monografía no baja de 8 páginas. No baja de ahí. ¿Qué tiene además? Aquí ya nos encontramos con un trabajo de investigación. O sea, tú estás buscando, como decíamos hace un rato, meterte de lleno con un tema. Las monografías tienen que ser, o pueden ser exégesis, porque requiere una investigación profunda de un texto bíblico, estudios de casos, o tú analizas el caso de un personaje, por ejemplo, según diferentes perspectivas. Una descripción, pero también tiene que incluir un elemento de profundidad que no tiene el resumen, desarrollo de un tema, etc. Ya hice el paréntesis que más tarde en la moda de esto, porque te tocarás de lleno de la monografía, pero más que nada como una idea general. Ya, voy a hacer pausa hasta acá, porque si no, voy a ir volando con lo otro.
9:15, 9:25, 9:26 estamos comenzando, para no partir tan tarde, y ya tipín 10 ojalá estemos terminando, 10, 10, 5 a más tardar, para que les quede la tarea con tiempo. Y eso, aprovechen, tecito, cafecito, baño, y nos vemos a las 9:25, 10 minutos. Ya, aprovechen entonces de descansar un poquito. Voy a dejar pausar la grabación. Ahí se me está olvidando la grabación. Ya. Entonces la monografía, como les decía, cumplía este rol. Ya, este rol de una investigación, ya, donde busca profundizar sobre un tipo de conocimiento. Vamos al número 5, perdón, reseña bibliográfica. La reseña bibliográfica básicamente es una opinión muy, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Un resumen tipo opinión sobre un texto, sobre un artículo, perdón, sobre un artículo o sobre un libro. ¿Qué opinas de este libro? ¿Qué te parece esto? Tal cosa. Y uno hace una opinión, básicamente una reseña sobre un texto. Nuevamente, un artículo, un libro. No alcanza a ser ensayo porque no tiene el otro elemento de hipótesis, pero es una opinión básicamente sobre un texto. Proyecto. Acá, básicamente, el proyecto tiene un elemento que es teórico y un elemento que es práctico. El elemento teórico es la fundamentación que lleva a cabo nuestra idea, mientras que la parte práctica es el llevar a cabo, el hacer. Este trabajo incluye una base teórica, pero enfatiza la elaboración, realización y evaluación de alguna intención o programa. Voy a tomar el ejemplo que decía mi hermano Eduardo del Sur. La idea del proyecto a largo plazo es construir y hacer una pequeña planta o una pequeña empresa, como usted le quiera llamar. Ese es el objetivo, la elaboración del programa que está involucrado del sistema. Pero eso tiene que tener una explicación teórica de por qué es necesario o es importante hacer ese proyecto. Entonces siempre dan de la mano. Yo no puedo inventarme un proyecto porque sí. Tiene que haber una explicación, tiene que haber un estudio de mercado, tiene que haber un estudio teórico, práctico, económico, si es que hace falta, etc. Todo eso es una base para un programa que voy a llevar a cabo. Y eso aplica en cualquier parte. Un proyecto eclesiástico también. Si quiero hacer un programa anual de estudio bíblico con ciertas temáticas, tiene que tener, ojalá, tal vez no un proyecto de 20.000 páginas, pero sí por lo menos una fundamentación de por qué es necesario. Te pongo un ejemplo. Supongamos que en una iglesia pasó que en un año llegó un porcentaje muy importante de gente nueva. Por a veces motivo. Llegaron. ¿Saben qué, pastores? El proyecto de la escuela bíblica, de las clases, de las temas de estudio, tienen que ser enfocados en doctrinas fundamentales básicas del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente nueva y tenemos esa realidad. Entonces hay un fundamento ahí para tomar una decisión con criterio, independiente de que uno va a estar orando, uno está buscando revelación. Eso no quiero que malentiendan ni cambiar el rol de Dios en todo esto, para nada. Pero yo sí soy creyente de que Dios es un Dios ordenado. Por algo tuve ese reflejo de la Biblia. Y así sucesivamente puedes encontrar diferentes temas que tengas que llevar a cabo con un programa o que tengas que llevar a cabo una intervención para aplicar el conocimiento que tú propusiste. Entonces el proyecto te incluye esos dos elementos, el aspecto teórico y el aspecto práctico con el programa de intervención que tú vas a aplicar. Puede tratarse de un proyecto de clase o de tesis. De hecho, las tesis muchas veces vienen con proyectos de la mano. O sea, si yo quiero, no sé, un poco en mi área de psicología, si yo quiero comprobar que los niños con TEA tienen un patrón de dibujo con ciertas características, debo hacer evaluaciones con niños TEA. O sea, debo tener suficientes pruebas para poder acercarme a hacer un análisis. O si no, va a ser una idea sin fundamento y sin una prueba hipotética. Los proyectos se usan con frecuencia en estudios de la teología aplicada y sobre todo en doctorado de teología pastoral. Y si se fijan bien, el proyecto se utiliza a nivel ya de estudio más formal de teología en grados grandes.
porque te obliga no solamente a ser muy hábil teóricamente en un área, te obliga también a ser una persona capaz de comprobar la hipótesis que tú estás proponiendo. Y eso implica de que tú seas capaz de no solamente hacer una tesis teórica, perdón, un proyecto de la teoría, sino cómo yo lo corroboro. Y eso igual es súper interesante. Y volvemos al punto de la necesidad de investigación en la área cristiana. Cuando hablamos de temas de familia, cuando hablamos de temas de teología pastoral, cuando hablamos de temas de teología aplicada, de verdades bíblicas, etc. La necesidad de experimentar y de llevar a cabo intervenciones en ciertos grupos para entender nuevamente el funcionamiento de la iglesia. Tesis. A ver, acá hablamos de un trabajo de investigación, llámale como una monografía, pero la gran diferencia es que las tesis, hablamos de, bueno, acá pone 100, pero actualmente ya se manejan tesis cortas, no, ya no es tan severo como antes, que las tesis debían ser textos gigantescos de sobre 100 páginas por obligación. Ahora uno ve tesis de 50 páginas tranquilamente. O sea, ya no es tanto un tema de extensión, de cantidad de páginas, sino que tiene mucho que ver con la complejidad del caso. Pero si nos vamos a la estructura más elemental, hablamos de una monografía, pero elevada a la décima potencia. Nuevamente, en la cantidad de desarrollo y detalle que esta tiene. Y la tesis doctoral, ya estamos hablando de casi un libro, voy a decirlo así, a alto nivel. Las universidades que imparten clases de doctorado a nivel eclesiástico terminan con ese nivel de trabajo. De hecho, yo tuve la oportunidad de uno de los directores del IBN que estuvo antes, don Pedro Rubio. Él hizo su doctorado en una universidad estadounidense. Y, y yo molesto al pastor con esto, porque le tiro como talla. Él vino para una graduación de IBN hace años atrás. No sé si mi hermano Gordo estaba en esa época. Creo que no me acuerdo si estaba o no. Pero le hicimos en el galpón que estaba cerca de calle Calama. Bueno, el tema es que vino en esa ocasión y justo había sacado, o sea, había terminado su doctorado y su tesis doctoral la hizo el libro. De hecho, le dio para un libro. Y el pastor me pegaba codazos para comprar el libro. Porque, claro, viene el director de Santiago, viene con su material, viene a hacer un poquito de publicidad y no traía como 20 copias y no traía una. Entonces ya, codazo, aportemos con un libro. Ahí tengo mi libro abajo. No es más libro, es bien interesante. Habla justamente sobre la familia cristiana. Esa era su tesis. Entonces ya cuando uno habla de una tesis doctoral, se habla de temas profundos, temas complejos, y incluyen muchas aristas de análisis. Ustedes cuando hagan su monografía se van a dar cuenta de que yo espero que tengan la capacidad de por lo menos hacer una estructura bien rica de su texto. Pero a muchos les va a pasar que a la hora de escribirlo, se van a dar cuenta que podían haber hablado mucho más del tema. Aunque parezca raro, uno después se queda corto. Porque ya es tanto lo que escribiste o que leíste, que uno piensa, oye, podría haber hablado de esto, podría haber hablado de esto otro. Y pero no te da el tiempo, no te da la cantidad de páginas, obviamente. Entonces, trabajo a este nivel ya son trabajos que requieren un nivel de preparación más o menos. Y que te das dando cuenta que desarrollas tanto material que perfectamente lo puedes hilar. Yo les pongo un ejemplo personal. Yo, cuando me tocó hacer este ramo, cuando yo estaba estudiando el bachiller, justo estaba en la universidad hablando de sexualidad, estudiando un ramo de sexualidad. Entonces mi monografía, que en esa época era una monografía que se hacía de 20 y tantas páginas, ahora se bajó la exigencia, la hice sobre sexualidad cristiana. Y cuando llegó el tiempo de la tesis, porque en esa época el bachiller se cerraba con tesis, ahora tampoco lo están cerrando con tesis, la tesis la dejaron para la licenciatura. Yo me acuerdo que tomé ese trabajo antiguo, le hice una revisión desde cero, pero tomé su estructura, su índice, lo tomé, y me quedó un trabajo de como 80 páginas. Porque claro, había muchos puntos que solamente los había mencionado, otros que no había profundizado porque no era el tipo de trabajo,
y otros que tuve que agregar porque mis objetivos se ampliaron, mis propósitos se ampliaron, ya no eran tan sencillos. Entonces, una buena estructura te permite hacer ese tipo de juego. Y yo confío cuando usted ya maneje en su texto, se van a dar cuenta que van a haber cosas que van a quedar cortos. Cuando logran hacer ese ejercicio de ampliar su mente y su capacidad de estructurar un tema. ¿Qué más acá? Bueno, ya, no, en general lo demás ya es cosas que se puedan mencionado. Importante que hay que mencionar, no importa cuál sea el tipo de trabajo pedido, se espera encontrar en todos ellos las siguientes características de un buen trabajo de investigación, independiente del tipo de texto. Primero que todo, bueno, uso correcto del idioma, ortografía, gramática, las reglas que practicamos en las primeras clases, obviamente aplicadas ahora a un texto por escrito. Claridad de expresión, preciso, conciso su lenguaje. Lógica en la organización, que el texto tenga un sentido, que lo veremos cuando veamos ensayo, así que ahí me voy a explayar un poquito más en esa parte. Lógica en la organización, que tenga un sentido, para redundancia, lógico en su estructura, que tenga una buena introducción, un desarrollo acorde y un buen cierre. Introducción adecuada, que la introducción cumpla con lo que debe cumplir. Yo siempre uso este ejemplo. No es como cuando uno está en el colegio y cuando uno entrega un trabajo de investigación, la introducción son como 2 líneas. Y el niño ponía, en este trabajo vamos a hablar de este tema. Y esa es la introducción. Pero no, una introducción tiene muchos elementos. Es muy importante en un trabajo. Entonces también una buena introducción no es corta. No, normalmente te ocupa una buena cantidad de tiempo. Las citas con referencia. La otra semana probablemente, a más tardar en 2 semanas más, según cómo terminemos hoy día, voy a hacer una clase sobre hacer citas. ¿Ya? La base del APA. No voy a hacer la complejidad absoluta, pero lo suficiente para que usted se maneje en cómo hacer una buena cita. Así que probablemente la otra clase, por lo que voy viendo, va a tener un poco de, o sea, va a tener ensayo y va a tener cómo hacer bibliografía. Va a ser una clase muy técnica, ya, porque vamos a tener que practicar ciertos temas. Conclusiones claras, basadas en la evidencia, obviamente. Si la introducción es importante, la conclusión también. Es el resumen de lo que hice. Son mis conclusiones personales de lo que hice, mi postura sobre el tema, los resultados de la investigación, se comprobó, se refutó la tesis, etc. Bueno, y obviamente lo que es una corrección de formato, el justificado, el tipo de letra, que sea un trabajo ordenadito. Ahora, elementos que no son investigación. Vamos a descartar algunas cosas, cosas que no son investigación. Primero que todo, lo que no es investigación es recopilar citas. Fulano dijo esto, punto. Fulano dijo esto otro, punto. Fulano dijo este otro, punto. Cuando uno utiliza una cita bibliográfica, y eso lo veremos la otra semana con más calma, es para reforzar una idea que tú tienes o para contrarrestarla, obviamente. E incluso, si tú quieres utilizar una serie de autores para explicar algo, la recomendación que yo siempre doy en esos casos es perfecto, hazlo. Coloca la cita. X autor. No me coloque un párrafo completo, que es una cita mal hecha. Colócame la línea fundamental, la frase específica, y tú me explicas con tus palabras lo otro, me lo desarrollas. Porque si no, voy a leer el autor original. ¿Para qué me interesa leer tu texto? Leo el original, si me lo estáis copiando completo. Entonces, un trabajo de investigación no es un conjunto de citas bibliográficas, se utilizan obviamente, pero una cita debe tener una explicación, debe tener un sentido de que esté ahí y debe estar desarrollada con mis palabras. Por ejemplo, somos la sal del mundo. ¿A qué se refiere con eso? Si lo dice la Biblia, dice que somos la sal de la tierra. ¿Pero a qué se refiere? No me lo estás explicando. Se refiere a que la sal es un implemento, es utilizada para esto tiene estas funciones. Entonces, lo que hace el Señor en el Evangelio es hacer una comparación respecto a este producto que tenía estos usos
con nosotros respecto a qué, a nuestra responsabilidad con la tierra, a nuestra ética cristiana, etcétera, etcétera. Estoy explicando lo que el autor quiso decir con la cita. Entonces hay trabajos donde lamentablemente para como hacer espacio, como para llenar páginas, te hacen recopilación de citas, una tras otra, grandes más encima, y sin explicación, sin un sentido lógico. Eso no es una investigación. El uso de la cita es justamente expandir una idea, reforzarla, darle más sustento, pero no es hacer el trabajo. El trabajo de investigación es tu análisis. Y por lo mismo, también hay que descartar. Resumir no es investigar. Un informe es un trabajo tipo resumen, pero eso no es una investigación. Un resumen es extraer lo más importante de algo, para que tenga un orden explicativo y una persona que no conoce del tema lo pueda entender. Ejemplo muy mundano, gracias a la cuarentena. Resumen de verdades ocultas, como 800 capítulos. Hay que resumirlo, si no es imposible entenderlo. Tienes que tomar lo más importante, pum, 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 y explicarlo. Los evangelios. Los evangelios no los puedes, si los quieres resumir, no puedes hablar de todo. Tienes que tomar los puntos más importantes del nacimiento, de los años del ministerio de Jesús, etcétera, de su muerte, de resurrección, y ahí explicar un resumen. ¿Ya? Ahora, también pasa de que hay gente que toma un resumen como si fuesen ideas propias. Y también es un error. Resumir las palabras o ideas de otras personas presentándolas como algo personal es derechamente un plagio. Y eso no es solamente antiético, es ilegal. De hecho, pues, a nivel legal tiene su implicación el plagio de investigación. Entonces, cuidado con eso. Es cierto que uno se puede encontrar en un libro, en un autor, una idea muy buena. Oye, sé que estoy muy de acuerdo con lo que este autor dice. Es exactamente lo que yo pienso. Pero no voy a tomar ese texto, hacer un copiar-pegar, quitarle el autor más encima y decir que es mío, no. Voy a estudiarlo, lo voy a citar seguramente en algún punto, voy a citar algún elemento que él dijo, pero voy a elaborar mi pensamiento. No es un trabajo de observación mínimo, ni llenarlo con fotos, diagramas y dibujos. Y lo voy a decir ahora y fuerte, con mayúsculas en mi discurso. No me llenen el ensayo con fotos. Por favor. La única opción por la que yo considero válido eso es si es una foto o un diagrama o un esquema relevante para explicarme algo. Ahí obviamente corresponde. Perdón, ¿puede ser un gráfico? Sí, totalmente. Si tiene relación con lo que yo estoy explicando, obviamente se adjunta. Okay. Ya, sí, no hay problema en eso, para nada. Pero obviamente tiene que tener algún sentido. O sea, si yo voy a hacer, por ejemplo, un ensayo sobre el arte barroco, voy a tener que poner imágenes del arte barroco para explicar ciertos puntos. Si yo voy a hacer un ensayo que haga referencia a algún fenómeno, puede ser que requiera un gráfico para complementar. El tema llenar porque sí. A eso me refiero, eso no. Porque si no es como un álbum nomás de imágenes sobre ciertos eventos. Y el aporte personal es pequeñísimo. Porque más que nada recopilo datos y fotos, datos y fotos, datos y fotos, por medio de algo gráfico. Cuidado con eso. Ya, uno entiende una portada bonita, hay gente que hace las portadas bonitas, le pone su imagen y ningún problema. Pero a la hora del contenido tenemos que recordar que es un apoyo. El gráfico es un apoyo. El esquema es un apoyo. Pero no debe depender de eso. La investigación tampoco es, y este es un punto que nos toca muchas veces, una defensa o una apología a una posición personal. La investigación busca defender un hecho, busca la verdad. Y si uno se acerca a un tema con demasiado prejuicio, te doy por firmado de que vas a encontrar lo que tú estás buscando, pero a la fuerza. Y va a ser un trabajo más bien dedicado a defender una postura que intentar exponer un hecho. Y eso hay que tener mucho cuidado porque es algo muy común que se ve en esta área, donde uno se para en defensa de lo que cree. Y yo estoy de acuerdo, uno tiene que defender sus convicciones, su fe, dale, ningún problema.
Pero cuando hablamos de investigación, hablamos de un acercamiento objetivo a un hecho. E incluso la investigación bíblica también tiene ese criterio. Porque voy a acercarme a un texto original. ¿Qué es lo que dice el griego? ¿Qué es lo que dice el hebreo? ¿Eso que dice tiene que ver con lo que yo pensaba originalmente? Parece que no. Parece que tiene otro sentido. Y voy a tener que decir, chanfle, tal vez mi investigación no estaba bien enfocada. O tal vez la hipótesis que yo creía correcta no era correcta. Po. Entonces yo tengo que decir en mi conclusión. Al final de cuentas, luego de los datos investigados, me he dado cuenta de que es refutable o por lo menos es una hipótesis que es cuestionable. Y eso hay que hacerlo con mucha altura de miras, nuevamente, porque la investigación no es un texto de apología, no es una defensa. Es un trabajo que busca nuevamente encontrar la verdad de un hecho. Insisto, acá muchas veces el cristiano se dificulta mucho porque mezcla temas. Y por último, la polémica, porque es cierto de que van a haber textos más críticos, pero no con, lo llamo en el diapo anterior, no con el objetivo de destruir todo, de que pase una aplanadora. Entonces, cuando uno se acerca a un texto con la intención de polemizar, también hay que tener cuidado. O sea, de generar cizaña gratuita, también hay que tener cuidado. La investigación, o sea, la investigación no es la presentación de opiniones personales, porque eso es un ensayo. En el ensayo tú haces una opinión fundamental, que es lo que ustedes van a hacer ahora, pero la investigación en general no busca eso. Nuevamente, busca encontrar un hecho objetivo, descubrir la verdad de algo. La investigación requiere que se muestren hechos, datos, informaciones. Si tú haces un análisis bíblico, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la palabra que estoy ocupando? ¿Cuál es el contexto histórico de lo que estoy hablando? Para así entenderlo. Eso le da el mayor chance de objetividad posible y por ende que tu información sea válida. Que tú seas creíble. Ahora, déjame dar un segundo, quiero ver si ya alcanzo esto un poquito. Ahora, hablamos un poco de los tipos de texto, de lo que no es investigación hablamos también. Y ahora vamos a hablar un poco de algunas cualidades del investigador, o sea, de ustedes, de la persona que está escribiendo, del que está atrás del texto. Hablemos un poco sobre cualidades de la persona. Algunos psicólogos en general y personas que estudian el comportamiento humano señalan que hay ciertas cualidades que son más bien precisas o que son necesarias para un buen investigador. Obviamente se entiende que no todos tenemos desarrollado todo, no hay perfección, pero sí hay un perfil que es bueno considerar. Algunas de ellas que se consideran como fundamentales serían las siguientes. Concentración del pensamiento, o sea, me focalizo. Y a los que tenemos algún nivel de déficit atencional, esto nos complica un mundo, porque cuesta mucho focalizarse. Pero una persona que investiga debe tener la capacidad de enfocar. Imparcialidad, por lo que les decía hace un rato. A la hora de acercarme a un tema de conocimiento, tengo que sacarme un poquito las capuchas personales y ver qué es lo que me dice el objetivo del texto. Voy al caso bíblico. ¿Qué es lo que me dice la Biblia del texto? Tal cosa. ¿Qué es lo que me dice la historia? ¿Qué es lo que me dice el dato duro, la investigación, etcétera? Aptitud para concretar el pensamiento. Y esto es interesante. Hay mucha gente que está siempre en las nubes y tiene muchas ideas en su cabeza, muchas cosas, ideas súper buenas que resuelven el mundo, que solucionan el hambre y todo. Todo. Pero les cuesta un montón concretarlas, hacerlas visibles. Voy a tomar el ejemplo de lo que decía mi hermana Elena con el tema de la mujer. Yo podía pensar un montón de cosas de ese tema. La mujer, el feminismo, la historia, la iglesia, las que son pastoras, las que no son pastoras, la falda larga de los pentecostales, lo que sea. Pero cómo llevo toda esa lluvia de ideas gigantesca que tengo en la cabeza, cómo la llevo a lo concreto.
Y eso es lo que muchas veces cuesta hacer. Tomo todo lo que tengo como idea y lo llevo a lo que yo pueda observar, a lo que yo pueda medir. Y eso también es una dificultad para las personas que son muy imaginativas, de que a veces hay que llevar esa imaginación a algo concreto. Siguiente, facilidad para construir hipótesis. ¿Cómo yo construyo una pregunta de investigación? ¿Me demoro mucho? ¿Me demoro poco? ¿Cuál es la pregunta más adecuada? Porque esa es la pregunta que yo tengo que responder. A ver, un ejemplo. A ver, si mi pregunta de investigación con la que yo inicio el título es ¿la salvación se pierde? Esa es mi hipótesis. Perdón, ese es mi título, mi tema. Y en mi hipótesis digo de que no se pierde. Y que durante el desarrollo del texto eso va a ser lo que yo voy a comprobar. Pero 3/4 del texto hablan del conflicto de los arminianos con los calvinistas. ¿Se está respondiendo a mi investigación? No, porque no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de los calvinistas versus los arminianos. Entonces, a veces construir temas e hipótesis también tiene mucho que ver con esto. Y es muy fácil desviarse. Entonces, cuando uno define sus propósitos de investigación, sus objetivos, tiene que entender cómo construir la hipótesis y cómo responderlo durante el texto, sin desviarse. Claro, habrá momentos en los que tendré que mencionar ABC de cosas, pero que no se escape de mi foco principal de trabajo. Modestia, simplicidad para escribir. Evitemos la rimbombancia excesiva, cuando no tenga nada que ver. Disposición a verificar, corrige el texto, corrige el texto, corrige el texto. Lo terminé, léemelo, revísamelo, léemelo, revísamelo. Lo leo en voz alta, reviso. No se conforme con, ya estoy haciendo el texto, lo terminé, punto, pum, se acabó. No, pues lo mínimo que debo hacer es pararme a leerlo un par de veces. Para que no se me escape, como dice el último punto, el detalle. Repetí unas palabras, puse mal unas comas, me falta un párrafo, me faltan palabras, acá me sobran, etc. Son esos errores que pasan en cualquier trabajo, porque a veces uno está cansado, a veces uno piensa que dijo algo, pero nunca lo dijo, etc. Entonces también ese detalle, cuando uno verifica ciertos datos, este último punto del final, la aceptación del detalle, se hace súper importante, pero muy importante, porque tú corriges las cosas que se nos están quedando, que muchas veces es lo que diferencia una investigación seria versus una que no lo es, que se nota que está cuidada, se nota que está pulcra, se nota que está ordenada, se nota que cumple con ciertas normas gramaticales, etcétera, etcétera. Déjame un segundo. Ya, mira, acabo de hacer pausa, que voy a meterme en un tema un poquito más profundo y quiero explicar esto bien lo que es tarea. Ya, estimados, ya, cortar un poquito la pantalla. Respecto a este último punto, dudas, preguntas, vimos los tipos de texto, vimos lo que no es investigación y ahora último, algunas cualidades del investigador. ¿Algo que se nos esté quedando o dudas que haya sobre eso? Hermano Patricio. Sí. Yo tengo como varias aprehensiones. Plantélas, no sé por si favor. porque llegué tarde al curso, pero estoy como queriendo aterrizar referente a lo que usted explica. Para mí esto es digamos, a ver, como un elefante así. Ya. Lo miro de lejos nomás, pero no sé. Ahora bien, el ensayo, ¿cuánto tiempo tengo para poder trabajar en él? Ya, mira, ahora vamos a hablar del tema del ensayo. Uy, se quedó pegado el pastor. Se me cayó el pastor. Ah, no, ahí está. Ya, ¿Para cuándo el ensayo y cuándo termina? Este Y suplicio. si hay algún modelo.
y si hay algún modelo donde uno puede leer o tener como un dato comparativo de lo que uno va a hacer, porque yo pienso, ya, voy a investigar la oveja, por ejemplo, pero realmente no tengo que tener alguna, no sé, algún manual, una cosa así que me lleve de alguna manera, porque si me pongo a hacer un trabajo, no tengo idea. Ya, Eso es perfecto. mi preocupación. No está bien. Y es súper válido. Mira, primero, el tema del ensayo, la otra semana me toca dar la pauta, ¿ya? Voy a dar por lo menos 3 semanas, no van a tener una semana, van a ser por lo menos 3 semanas para trabajar. Igualmente, la otra clase vamos a trabajar con ensayo. De hecho, la clase va a tener que ver con eso. O sea, por lo menos en clase vamos a trabajar con la temática de cómo hacer un ensayo, de lo general. Me voy a dedicar a eso en la otra clase, porque la idea es que justamente cuando les dé la pauta, tengan una idea por lo menos general. Lo que voy a hacer va a ser, creo que tengo algunos ensayos de años anteriores, tengo que buscarlos. Voy a rescatar algunos, igual tengo algunos del año pasado de historia, voy a preguntarle a algunos estudiantes si me los permiten usar, más que nada para tener unos cuantos que mandarles como modelo, más la clase de la otra semana. Igualmente, ya eso va la tarea. Las tareas que voy a dar de aquí a estas semanas tienen que ver con el ensayo, para que vayamos aterrizando algunas cosas. Entonces, ahí vamos a ir viendo. Y eso voy a conectar. La tarea para la próxima semana, ¿cuál va a ser? Primero, que definan el tema del ensayo. Tienen que definirlo. Como yo les dije la vez pasada, y el ensayo lo dejé súper amplio, pero el tema, llamémosle más general, es algo relacionado con ética, desde la línea cristiana. Ahora, temas como el de mi hermano Eduardo, no sé si lo va a poder acomodar o no, haga el ejercicio, puede ser que en algún punto se pueda, pero algún tema relacionado con la ética. Ese es el tema del ensayo. Usted elige el tema que quiera. Si lo puede conectar con alguna materia de otra asignatura del IBN, maravilloso. Puede conectarlo con alguna temática en romanos, por ejemplo, puede conectarlo con alguna temática de cultura, lo que usted quiera. O sea, tarea número 1. Próxima semana se define el tema del ensayo. Ya, el tema. O sea, usted tendría que tener escrito, mi ensayo va a tratar de tal cosa. Ojalá el título. ¿Ya? Y la Eso es segunda, para la otra semana. próxima semana. Y la segunda parte de dicha tarea es la siguiente. En 1 o 2 párrafos máximo, puede ser hasta 3, pero yo creo que con 2 párrafos más que suficiente, quiero que usted me explique por qué es importante el tema que usted escogió. Fíjese lo que le estoy pidiendo. 1, que elija su tema de ensayo. Y segundo, le estoy pidiendo en 1 o 2 párrafos por qué es importante el tema que escogió. Voy a ver. La reforma. Mi ensayo tiene que ver con la importancia de la reforma. ¿Por qué es importante la reforma? Porque fue un movimiento político clave para definir la iglesia protestante no solamente de Europa, sino de todo el mundo. Es importante porque también marcó un antes y un después en cómo se relacionaba la iglesia católica con Europa y posteriormente con el mundo. Es importante porque como iglesia protestante que somos, tenemos una herencia histórica y cultural que tiene relación con la reforma. Entonces, ¿qué le estoy pidiendo? El tema del ensayo, el que usted va a hacer, ojalá el título, aunque lo van a poder modificar, pero que esté el título. Y en 1 o 2 párrafos la importancia del tema, por qué es importante. Ahora, ¿para qué la tarea? Para ir a la explicación. Obviamente para que defina su tema, eso es lo obvio. Y en segundo lugar, cuando uno construye una introducción, y aquí me voy a meter en cómo armar un ensayo, uno de los puntos que uno incluye en la introducción es el por qué, el para qué. Que es un poco las preguntas que hacía mi hermano Hernán. Entonces, con esta tarea me va a servir para que nos vayamos haciendo una idea de cómo usted va a armar su introducción. ¿Se da cuenta? Tareita, más que nada para que usted empiece a conectar algunos elementos que les van a servir para la introducción del ensayo. Un ensayo, y me adelanto un poquito de lo que voy a explicar la próxima semana,
no tiene una estructura muy alejada de un trabajo normal de investigación. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Cada uno de esos elementos, que tú los puedes hacer en 5 páginas, como los puedes hacer en 10 páginas, cada uno de esos elementos tiene algunas cosas puntuales que deben incluirse. En el caso de una introducción, ¿qué es lo que uno tiene que tener en claro? ¿Por qué es importante mi trabajo? A grandes rasgos, ¿qué es lo que voy a explicar en mi trabajo? El para qué, la importancia, lo que les decía recién. Y con esos 3, 4 elementos, yo ya tengo para armar una estructura de por lo menos 2 páginas de introducción, tranquilamente. La introducción, ¿qué es lo que busca? Que yo como lector, cuando vea su ensayo, me interese. Oye, mira qué interesante el tema que eligió Sergio. Me llama la atención, quiero seguir leyendo. Una buena introducción es un texto que no solamente, comillas, me introduce al tema, sino que hace que me interese en el tema. Es por eso que algunos libros que usted ha leído de evangelio, de doctrina, de relato bíblico, libros, seguramente le ha tocado que la introducción de ciertos libros vienen siempre con una historia al comienzo, como con alguna anécdota. No sé si le ha pasado. Cualquier tipo de texto. Ya, algunos me han sentido, gracias. ¿Sí? Entonces partimos con un ensayo y terminamos finalmente el módulo con un proyecto, ¿cierto? Mire, yo se lo dije en la primera clase y lo voy a repetir. Van a ser 3 trabajos principales. El primero, que es el ensayo, que el que les voy a dar la pauta la próxima semana y lo van a comenzar a desarrollar. El segundo es la monografía, ¿ya? Que va a ser de 10 páginas. Yo lo definí así, no la voy a hacer larga, va a ser monografía corta. Y el tercer trabajo, que es oral, porque tiene la parte de comunicación oral que no la hemos visto todavía, estamos solamente en lo escrito, no nos hemos metido en la comunicación oral. El tercer trabajo va a ser un mini sermón de 10 minutos. O sea que esa clase que evaluemos va a ser así, como una disertación, comillas, donde usted va a elegir un tema, le dejaré micrófono abierto y usted va a exponer dicho tema con cronómetro, bajo estructuras de cómo armar un sermón. Y ahí usted va a estar obviamente explicando el tema de cómo armar un sermón. Sí, cuando lleguemos a esa parte de la asignatura, si todavía no me he metido en la parte de comunicación oral. Por ahora, sí, obviamente, haremos toda una preparación previa para llegar a ese punto. Para no cometer los errores y horrores. Claro. Recuerden que hasta ahora hemos visto solamente temas de comunicación escrita. Escrito, sí. Entonces tenemos que llegar a un punto a meternos en la parte oral, que es expresión, fonética, algunas cosas más bien generales, porque el tiempo no nos va a dar para meternos de lleno, pero lo suficiente para que sean capaces de, lo que hablamos recién del discurso, hacer un texto y presentarlo. Obviamente hay muchos que tienen mucha experiencia en esto de hacer sencillo, hay muchos que por predicaciones o por su trabajo, no es algo, es más complicado escribirlo. Entonces yo sé que la parte oral va a ser un poquito más relajada al final, ¿ya? Por eso como que partí con lo denso ahora, para que ya el cierre del semestre sea un poquito más livianito, porque son muchas cosas que ustedes ya han hecho sermones, han hecho estudios, entonces me imagino que es algo relativamente más común. Sin embargo, ahora al comienzo les quise meter lo difícil, para que terminemos como con un cariñito. ¿Ya? El final va a ser un cariñito. Entonces, lo complicado va a ser ahora al comienzo ya la mitad. Entonces, para que esté tranquila y Pastor Zacarías y todos. Próxima semana, voy a terminar lo que me falta acá, pero voy a tratar de hacerlo cortito, y veremos ensayo. ¿Ya? Como les dije, es una clase enfocada netamente en ensayo. No es muy extensa, pero es la estructura. Y ahí mi pastor quería tener una herramienta para que después pueda fijarse a la hora de escribir, para tener algo que le ayude a chequear. Y revisaremos la tarea. Ya la conversaremos cada uno con su tarea. Haremos las correcciones que tengamos que hacer para que ustedes tengan un tema definido. La idea es que las tareas que voy a dar hasta que terminemos el ensayo van a ser para avanzar justamente el ensayo. Entonces vamos a poder hacer algunas correcciones previas. ¿Ya? Paciencia, el elefante que sea mi pastor Zacarías a veces es difícil, pero son temas que hay que ir abordando poco a poco, son temas de formación que son necesarios.
y como le decía hace un rato, como iglesia hay que ser también responsable, hay que ser responsable también con respecto a la fe y a cómo la trabajamos. Por eso el instituto busca dar herramientas también en formación general como esto, para que lo que usted haga de aquí en adelante, los que todavía están recién empezando, van por la mitad, o los que están terminando, también sean herramientas que les sirvan en su quehacer ministerial. Y quién sabe si alguno se motiva a investigar. Tal vez no investigaciones nacionales, pero sí investigaciones locales, en su iglesia, o que le ayuda a entender ciertos fenómenos que pasan alrededor. Eso es súper importante. Ya, oramos entonces. Sergio, por favor, si nos puedes guiar para que vayamos cerrando.